Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con el segundo tema de esta unidad y en este día vamos a ver, analizar cuáles serían los métodos que utilizamos en genética de poblaciones para medir la variabilidad genética. Bien, la pregunta inicial es ¿cómo medimos la variabilidad genética? En la clase pasada les mencionaba que si observábamos esta fotografía, podíamos nosotros empezar a clasificar a los organismos de acuerdo a su fenotipo. Aquellos caracoles color gris, anaranjado, rojo, gris oscuro. Y dentro de esos mismos colores podríamos hacer una subestructura posiblemente relacionado con el número de líneas, el color de las líneas, y de esta manera empezaríamos a hacer grupos de organismos que tienen características idénticas. Entonces, esta es una manera en la cual podríamos delimitar a las poblaciones o estructurarlas, ¿no? En este caso de manera fenotípica. La pregunta es, ¿cómo es que se da esta estructura en los organismos y cómo podemos ver que una especie que se distribuye a lo largo de una región puede tener diferentes subpoblaciones? Bueno, la respuesta se encuentra en el aislamiento reproductivo. Las poblaciones suelen distribuirse en un área geográfica que puede ser extensa o reducida, pero dentro de esta área geográfica puede haber límites en el desplazamiento. Lo que provoca es que ciertos grupos de organismos empiecen a reproducir entre ellos y limiten contacto con otros organismos, por lo tanto empieza un aislamiento reproductivo. Cuando este aislamiento reproductivo se prolonga es cuando vemos el proceso de especiación, cuando ya se establecen dos especies totalmente diferentes. Y bueno, justamente el aislamiento reproductivo es el que mantiene íntegras a las especies. ¿Cómo se da el aislamiento reproductivo? El aislamiento reproductivo se da en dos niveles o de dos maneras. Puede haber un aislamiento presigótico y un aislamiento posigótico. Presigótico es cuando existen los mecanismos que evitan que dos especies puedan reproducirse. Y los posigóticos es cuando dos especies se llegan a reproducir, pero el organismo que recién es creado es inviable o muere enseguida de nacer. Entonces son los dos tipos de aislamiento. Ambos van a evitar que se lleve a cabo una hibridación entre especies. En esta imagen puedo mostrarles algunos ejemplos justamente de estos tipos de aislamiento reproductivo. En el lado izquierdo podemos ver a dos especies de elefante que si bien tienen características morfológicas que les permitiría reproducirse entre ellas, el mecanismo que permite su aislamiento reproductivo es justamente que se distribuyen en dos continentes totalmente diferentes. Mientras uno es el elefante asiático, el otro es un elefante africano. Entonces hay kilómetros de distancia que evitan que estas dos especies entren en contacto y por lo tanto se mantienen aisladas reproductivamente. El ejemplo de la derecha es el clásico de león y un tigre. A pesar de que ambas especies puedan estar distribuidas en una región similar como África, estas se encuentran en ecosistemas totalmente diferentes, de tal manera que no hay un traslape de los ecosistemas o de su nicho ecológico que haga que se puedan encontrar. Esto hablamos de manera silvestre. Y en el caso de los invertebrados, que muchos de los invertebrados marinos, su modo de reproducción es expulsar los gametos al agua y en el agua se lleva a cabo la reproducción o la fecundación, perdón. Algunas especies, para evitar justamente que exista una hibridación con otras especies, existe una incompatibilidad gamética. Esto quiere decir que hay sustancias químicas dentro de los gametos que hacen que reconozcan a sus gametos de su misma especie y de esta manera evita que pueda haber hibridación en ciertas especies de invertebrados marinos. Hay otras especies que no cuentan con estas herramientas y a lo mejor se lleva a cabo la fecundación de especies diferentes, pero el producto que se genera a partir de este híbrido en muchas ocasiones suele ser infértil o inviable, por lo tanto, este podría ser un ejemplo de aislamiento posigótico. Bien, entonces, una vez que ya entendimos cómo es que las poblaciones pueden diferenciarse por medio del aislamiento reproductivo, pues ahora lo que nos interesa es
entender cómo se miden a las poblaciones o cómo se mide esta diferenciación genética. Entonces, el nivel de variabilidad de las poblaciones puede medirse de diferentes maneras. Y nosotros podemos ver que los polimorfismos que tienen las poblaciones pueden estar establecidos a diferentes niveles. Por ejemplo, si hablamos de dimorfismo sexual, en algunas especies el macho y la hembra suelen ser fenotípicamente diferentes, ya sea en tamaño o en coloración, como en el caso de las aves. Y también podemos encontrar una variación en su morfología y son diferentes características los cuales podemos medir en las poblaciones, como morfométricos, merísticos, el color, que es muy común en muchas especies, y algunos otros caracteres cualitativos que también nos permiten cuantificar estos polimorfismos. Y el último sería a nivel genético, que es identificar ya sea diferentes alelos, diferentes formas genéticas, que los organismos sean homocigotos o heterocigotos, o simplemente diferencias a nivel de los nucleótidos. Por ejemplo, en la imagen derecha, en la parte inferior, podemos ver 4 secuencias diferentes en donde en un sitio en particular podemos encontrar que difieren cada una de las secuencias por un nucleótido. En muchos casos existen variaciones únicas que están relacionadas con las características de las poblaciones y esto lo podemos ver a nivel de nucleótidos. Bien, entonces la diversidad genética la podemos medir de dos maneras, de manera indirecta y de manera directa. De manera indirecta es a través de la expresión de su fenotipo. Esto quiere decir que son características que podemos ver a simple vista como caracteres morfológicos, pueden ser también caracteres fisiológicos de los organismos, variaciones bioquímicas, por ejemplo, diferencias en ciertas enzimas, que a pesar de que son la misma especie, puede haber una variación en la estructura de las proteínas, ¿sí? Y de manera directa sería a través del ADN o del ARN. Y a esto le llamamos el estudio de marcadores moleculares. Entonces podemos estudiar desde genes nucleares hasta genes citoplásmicos, como en el caso del ADN mitocondrial o el ADN de cloroplasto en las plantas. Podemos utilizar diferentes técnicas. Una de las técnicas con las que inició la genética de poblaciones son los fragmentos de restricción, que por sus siglas en inglés se conocen como RFLPs, principalmente de ADN mitocondrial. Lo único que hacemos es tener un fragmento de ADN de un organismo y lo que hacemos es digerirlo con diferentes enzimas para ver el patrón de corte para cada individuo. De esta manera podemos ver ciertas mutaciones a lo largo del ADN de los organismos. Y también lo que podemos hacer es amplificación de fragmentos y medir sus tamaños. Muchas veces el polimorfismo de algunos fragmentos se basa en el tamaño de los fragmentos. Les expliqué en algún repaso que los microsatélites son una herramienta muy útil en el caso de análisis de paternidad, porque lo que nos permite justamente es identificar repeticiones de secuencias en tándem y los alelos los definimos por el tamaño de esa repetición. Entonces, la variación genética la medimos en cuestión de tamaños de alelos, en el caso de los microsatélites. Y bien, una vez que conocemos cuáles son los datos que podemos obtener de las poblaciones para justamente medir su variación genética, bueno, al igual que muchos ecólogos, los genetistas poblacionales contamos con índices de diversidad genética y estos índices tienen diferente naturaleza porque utilizan diferentes tipos de datos. Podemos tener algún índice que nos mida el número o la proporción de los hipolimórficos. Por ejemplo, que solamente nos interesa saber el porcentaje de sitios polimórficos en una región de ADN. Ese ya es un índice de diversidad. También podemos contar el número de alelos en una población o el promedio del número de alelos o la riqueza alélica en una población. Eso también nos habla acerca de la diversidad genética. Podemos contar el número de organismos heterocigotos versus el número de organismos homocigotos. Se dice que entre más organismos heterocigotos existan en una población, esta va a ser mucho más diversa. Y también tenemos otros índices muy clásicos como el índice de diversidad haplotípica. Este nos permite que por medio del conteo de haplotipos podemos identificar la probabilidad
de que nosotros al sacar un haplotipo de una población, este sea diferente. Lo mismo pasa con el índice de diversidad nucleotídica. Nosotros analizamos fragmentos de genes para cada uno de los individuos y tratamos de calcular cuál es la probabilidad de que un nucleótido en un sitio en particular sea diferente en un conjunto de individuos o en una población. Bien, entonces, una vez entendido más o menos cómo medimos la variación genética, me gustaría que en esta clase hiciéramos la práctica de al menos dos índices, cómo los podemos obtener y a partir de qué datos. Entonces, tenemos estas dos medidas de diversidad genética que son las que vamos a aprender. El primero se llama el número y proporción de sitios segregados o polimórficos. Segregados también lo podemos definir como polimórficos diferentes, distintos. Y este índice nos mide el porcentaje de sitios distintos o polimórficos en un conjunto de secuencias de ADN homólogas. ¿Qué quiere decir que sean homólogas? Que es un fragmento de ADN que se encuentra en el mismo sitio en un cromosoma determinado para todos los individuos. En genética de poblaciones es muy importante que cuando vamos a estudiar los organismos, vamos a estudiar un fragmento de ADN que esté en un sitio específico para cada uno de los individuos. Si yo decido que sea en el cromosoma par 20, en el extremo de uno de los cromosomas, bueno, para todos los individuos tengo que estudiar esa misma región para que mi estudio pueda ser válido. Y el segundo índice es el índice de diversidad nucleotídica. Este nos mide la probabilidad de que al sacar dos nucleótidos homólogos al azar, estos sean diferentes. Es lo mismo, nos mide que si yo en un conjunto de nucleótidos de una muestra poblacional tomo un nucleótido, tomo dos nucleótidos, los dos puedan ser diferentes. Entonces, elegí estos dos índices porque de alguna manera uno nos permite entender de manera sencilla cómo se mide la proporción de diferencias entre poblaciones y el segundo es un índice como tal muy utilizado en genética de poblaciones. Entonces, veamos un ejemplo hipotético. Supongamos que nosotros vamos al campo y elegimos estudiar una especie, pongámosle un nombre, un caracol marino, y lo que hacemos es colectar algunos individuos del campo y analizar un fragmento de su ADN. Ya decidimos qué proporción o qué región del cromosoma vamos a estudiar para cada uno de esos individuos. Entonces colectamos 4 individuos y lo que hacemos es secuenciar ese fragmento. Secuenciar significa obtener las bases nitrogenadas de un fragmento específico de ADN. Entonces lo que nosotros hacemos es obtener las secuencias de una región, de un locus del ADN que es el mismo para cada uno de estos organismos. Y lo que hacemos es ponemos esas secuencias como las vemos en la pantalla y las alineamos. Las alineamos quiere decir que ponemos cada sitio con su homólogo en cada uno de los organismos. Entonces, tenemos estas 4 secuencias con estos 4 organismos. Lo que tenemos que obtener primero es el número de sitios segregados, que se representa con la letra S. Vean en la parte inferior. Entonces, el número de sitios segregados es el número de sitios polimórficos. Para eso vamos a tener que enumerar los sitios. Y después también tenemos que sacar la proporción de sitios polimórficos, que es en realidad el índice que queremos obtener. Y este se define con la letra P y dice que se obtiene con el valor que obtengamos en S arriba sobre L. L significa la longitud de la secuencia. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es enumerar los sitios o cada locus de esta secuencia. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos los números. Si empezamos de izquierda a derecha, podemos ver que el primer nucleótido, que es A para la mayoría de los individuos, es el sitio 1. Y si vamos recorriendo hacia la derecha, vamos a ir enumerando cada uno. El sitio 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegamos a 10, si se dan cuenta, la numeración se pone de manera vertical. Entonces es 10, 11, 12, 13 y hasta el 20. Entonces quiere decir que sabemos que la longitud de nuestro fragmento es de 20 nucleótidos, ¿verdad? Aquí ponemos, de tal manera que ya tenemos el valor de L. L es la longitud del alineamiento en nucleótidos. Entonces es igual a 20.
Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el valor de S, que es el número de sitios segregados. ¿Cómo lo obtenemos? Lo que tenemos que ver es ir sitio por sitio para ver dónde encontramos una diferencia. Por ejemplo, si nos posicionamos en el sitio 1, vemos que todos tienen A. En el sitio 2 todos tienen G, pero en el sitio 3 vemos que el organismo 2 tiene una T en lugar de una C. Aquí hay un sitio polimórfico, es nuestro primer sitio polimórfico. Seguimos avanzando en la secuencia, vemos la posición 4 es igual para todos, la 5 igual, la 6 igual, 7, 8, 9, hasta llegar a la 10. En la 10 observamos que el mismo organismo 2 tiene una C en lugar de una T. Tenemos el segundo sitio polimórfico. Entonces seguimos en el 11 y llegamos al 12. Al 12 llegamos y vemos que la mayoría de los individuos tienen G y solo el organismo 3 tiene un indel. ¿Qué significa esto? Eso lo vimos en la primera unidad. Un indel es un borrado de una base nitrogenada o una inserción. En este caso, lo más admisible es que haya sido un borrado porque los demás tienen guanina y solo a un individuo le falta guanina. Entonces es probable que la mutación ocurrió en el individuo 3, se le borró esa base nitrogenada. Y continuamos de esta manera hasta llegar a la posición 18, en donde vemos que en el individuo 3 tiene T en lugar de adenina. Entonces, de esta manera nosotros tenemos estos sitios polimórficos, se los pongo o se los señalo con asteriscos en color rosa, de tal manera que el número de sitios segregados o polimórficos es igual a 5, porque nada más nos está preguntando cuál es el número de sitios diferentes. Tenemos en la posición 3, en la posición 10, en la 12 y en la 20. Posteriormente, ahora sí podemos sacar la proporción de sitios polimórficos y nos dice que necesitamos el valor de S, que ya lo tenemos, que es 5, y la longitud del fragmento, que es 20. ¿Sale? Esos valores ya los tenemos ahí. Por lo tanto, al sustituir, observamos que nos da un valor de 0.25. Ok, ¿y este valor qué significa? ¿Cómo interpretamos este valor? Eso es muy importante. Lo que podemos decir es que el 25% del alineamiento para estos organismos es polimórfico. Entonces quiere decir que de todo este fragmento, una cuarta parte van a ser diferentes. Entonces esta es una medida de variación genética. El siguiente índice es el índice de diversidad genética. Y para calcular este índice vamos a considerar los mismos datos que utilizamos para el índice anterior. Son las mismas secuencias con los mismos sitios polimórficos. Entonces tenemos aquí el segmento de las 4 secuencias de los 4 organismos y sus posiciones en gris en la parte superior, ¿no? De la posición 1 hasta la 20 y los 5 sitios polimórficos. Entonces aquí lo primero que tenemos que sacar antes de llegar al índice, tenemos que sacar un número promedio de diferencias nucleotídicas. Y está dada por esta fórmula que es la fórmula como el pi mayúscula. Y dice que el pi mayúscula es igual a la suma de las comparaciones pareadas entre el número de comparaciones pareadas. Yo se los estoy poniendo con siglas. SCP es suma de comparaciones pareadas y NCP es número de comparaciones pareadas. Entonces tenemos que sacar estos dos valores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. En la parte derecha tengo un recuadro en donde dice comparaciones pareadas. Lo que voy a hacer es identificar las diferencias que hay, el número de diferencias entre pares de secuencias. Por ejemplo, si vemos cómo después de que dice comparaciones pareadas tenemos 1-2, 1-3, 1-4, etcétera, es la comparación entre la secuencia 1 y la secuencia 2, es el primero. Entonces, si yo voy a ver la secuencia 1 y la comparo con la secuencia 2, necesito ir viendo posición por posición cuántas diferencias hay entre solamente esas dos secuencias. Entonces veo que en la posición 1 las dos tienen el mismo nucleótido, en la 2 también tienen G, pero en la posición 3 la secuencia 1 tiene C y la secuencia 2 tiene una T. Entonces aquí hay una primer diferencia. Continúo revisando para estas dos secuencias. La posición 4 son iguales, 5 son iguales, 6 son iguales, 7, 8, 9. En la posición 10 hay otra diferencia. La secuencia 1 tiene T y la secuencia 2 tiene C. Entonces vamos dos diferencias. Continúo. Posición 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20. Quiere decir que entre la secuencia 1 y la secuencia 2 solamente hay dos diferencias. Anoto ese valor, ese número de dos diferencias en color rojo, los estoy representando. Ahora voy a revisar las diferencias entre la secuencia 1 y la secuencia 3. Entonces, aquí va a ser a lo mejor un poquito más difícil porque la secuencia 1 y la secuencia 3 está dividida por la secuencia 2, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, tenemos que en la posición 1 son iguales, en la 2 son iguales, 3, en la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya encontré una. En la posición 12, la secuencia 1 tiene G y la secuencia 3 tiene un indel. Entonces, ese es el primer sitio polimórfico, la primera diferencia. Continúo. Posición 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En la posición 18 hay una segunda diferencia. Tenemos que la secuencia 1 tiene A y la secuencia 3 tiene una T. Continúo, 19 y 20. Entonces quiere decir que para la diferencia entre la secuencia 1 y la secuencia 3 hay dos diferencias solamente. Entonces me voy con la siguiente, que sería la secuencia 1 con la secuencia 4. Entonces aquí también se ve complicado. Vamos a intentarlo. Posición 1 son iguales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta la posición 20. En la posición 20 la secuencia 1 tiene T y la secuencia 4 tiene 6. Por lo tanto, entre estas dos secuencias solo hay una diferencia. Entonces ahora voy con la 2 y 3. Ya no le voy a seguir porque ya me entendieron. Entonces entre la 2 y la 3 hay 4 diferencias. Entre la 2 y la 4 hay 3 diferencias y entre la 3 y la 4 hay 3 diferencias. Entonces, esas son las comparaciones pareadas. Aquí nos dice que el primer valor que necesitamos saber es la suma de las comparaciones pareadas. Entonces, voy a sumar todas esas diferencias. 2 más 2 son 4, más 1 son 5, más 4 son 9, más 3 son 12 y más 3 finalmente son 15. Entonces la suma de comparaciones pareadas son 15. Y el siguiente valor es el NCP. El NCP es el número de comparaciones. ¿Cuántas comparaciones hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaciones diferentes. ¿Por qué son 6 comparaciones diferentes? Acuérdense porque son comparaciones entre pares. Entonces, tenemos que si sustituimos esta fórmula sería 15, la suma de comparaciones pareadas sobre el número de comparaciones, que es 6, y nos da un valor de 2.5. Ahora sí, vamos a sacar nuestro índice de diversidad nucleotídica, que está representado por el signo de pi. Y este nos dice que es igual al pi mayúscula que ya tenemos anteriormente, que es el 2.5 sobre L. Si recordamos, L es la longitud del fragmento alineado. Aquí recordamos que son 20 posiciones, es 20 la longitud. Entonces, si sustituimos, sería 2.5 sobre 20 igual a 0.125. Ahora, ¿cómo interpretamos estos resultados? De acuerdo a la definición, podemos decir que la probabilidad de sacar dos nucleótidos homólogos diferentes al azar es de 0.125. O sea, es una probabilidad baja, sí, pero también mide la diversidad en una población. Muy bien, entonces espero que haya quedado un poco claro y ahora pueden realizar su tarea que se adjuntó a esta semana y a estas clases. Nos vemos en la siguiente clase.